Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa para Navidad, sonreí. Me subí a mi coche e hice una llamada. Para el año nuevo, ya había cancelado los pagos de su hipoteca, y eso era solo el comienzo de mi plan. La justicia debía ser restaurada, y la arrogancia, castigada. No creerán lo que hice después. Podría preparar mi famoso pavo este año, dije, acomodándome más profundamente en el sofá de cuero de Julián, el que lleva el relleno de salvia que tanto le gustaba a tu madre. ¿Recuerdas que siempre decía que era mejor que el de su abuela? Las palabras quedaron suspendidas en el aire cálido entre nosotros, mezclándose con el aroma de las costosas velas de vainilla de Isabella. Julián se movió a mi lado, su anillo de bodas reflejando la luz del árbol de Navidad de casi 4 metros de altura. Algo en su postura cambió. Sus hombros se encogieron como si se estuviera preparando para un impacto. Papá, desafortunadamente, no serás bienvenido aquí para Navidad. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Parpadeé, seguro de haber oído mal. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no sería bienvenido? Julián no podía mirarme a los ojos. Su mirada estaba fija en la mesa de centro de mármol, la que le había ayudado a elegir la primavera pasada, cuando Isabella decidió que sus muebles viejos no eran lo suficientemente sofisticados. Los padres de Isabella vienen, y ellos preferirían que no estuvieras aquí. Se me helaron las manos. ¿Ellos preferirían? Es más fácil así, papá. Ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia forma de hacer las cosas. Su voz se hacía más pequeña con cada palabra, como si se estuviera encogiendo por dentro. Miré alrededor de la sala, a las cortinas de seda que yo había pagado cuando Isabella se quejó de la falta de privacidad, a los pisos de madera que habían salido de mi segunda hipoteca, a las molduras del techo que habían llevado mi tarjeta de crédito al límite. Cada centímetro de esta casa llevaba mis huellas, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia forma, repetí lentamente. ¿Y cuál es esa forma, Julián? Él se estremeció. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. A través del arco de la cocina, pude ver la nueva batidora profesional de Isabella, la que insistió que necesitaba para su fase de repostería navideña que duró exactamente 3 semanas. $2,000 de mi dinero estaban allí, probablemente usados 2 veces desde octubre. ¿Dónde pasaré la Navidad entonces? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. El rostro de Julián se descompuso. Quizás podrías, no sé, visitar a mi tía Rosa. ¿O podríamos hacer algo el fin de semana siguiente? El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuera solo otra cita que se podía reprogramar por conveniencia. Me levanté, mis rodillas protestando después de 8 años de llevar esta carga solo. Ya veo, papá. Espera. Pero ya me dirigía hacia la puerta, pasando junto a las fotos familiares donde mi rostro se hacía más pequeño y distante en cada marco, pasando por el armario que guardaba las chaquetas de $1,000 de Isabella. Mi mano encontró el pomo de la puerta, sólido y frío bajo mi palma. Hijo, dije sin darme la vuelta. Diles a los padres de Isabella, feliz Navidad. El aire de diciembre me golpeó la cara como una bofetada mientras caminaba hacia mi camioneta. Detrás de mí, oí a Julián llamar mi nombre una vez, y luego el suave clic de la puerta al cerrarse. El final, absoluto. Me senté en el asiento del conductor por un momento, con el motor apagado, observando las luces de Navidad parpadear en las ventanas de casas en las que nunca sería bienvenido. Mi teléfono vibró, probablemente Julián queriendo arreglar las cosas con promesas vacías y culpa. No contesté. En cambio, giré la llave y conduje hacia la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que había comprado, pero a la que nunca pertenecería. El calentador zumbaba contra el frío de diciembre mientras recorría las calles familiares hacia mi casa. La ciudad se extendía a mi alrededor, cada esquina del barrio guardando recuerdos del hombre que solía ser, el que creía que la familia lo era todo, que daría su último $1 por ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un tonto. Me detuve en un semáforo en rojo en una avenida principal, observando a un joven padre cargar regalos de Navidad en su vehículo. Sus hijos apretaban la cara contra la ventanilla, empañando el cristal con su emoción. Hubo un tiempo en que éramos Julián y yo, antes de Isabella, antes de convertirme en poco más que un cajero automático andante con emociones inconvenientes.
Los números comenzaron a desfilar por mi cabeza como una máquina tragamonedas rota. $2,800 cada mes durante 5 años. Mi calculadora se había rendido al tratar de darle sentido la primavera pasada. Cuando finalmente sumé el total, $140,000, más dinero del que María y yo habíamos ahorrado para toda nuestra jubilación. Desaparecido. Simplemente desaparecido. Pisé el acelerador más de lo necesario cuando la luz se puso verde. La camioneta respondió con un gruñido que igualaba mi humor. Una calle céntrica. Allí fue donde refinancié mi casa. Nuestra casa, la de María y la mía, para cubrir el pago inicial de ellos. El oficial de préstamos me había mirado con una lástima que no reconocí en ese momento. Señor Flores, ¿está seguro de esto? Está arriesgando mucho por la inversión de otra persona. ¿La inversión de otra persona? No. El futuro de mi hijo. La seguridad de mi familia. La inversión de otra persona. Otra calle importante. El banco donde había sacado una segunda hipoteca cuando Julián perdió su trabajo hace 2 años. Solo es temporal, papá. Solo hasta que me recupere. Isabella había estado detrás de él, con un bolso de $700 colgado del hombro, asintiendo con simpatía mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Nada. Resultó. Mi desesperación no valía nada para ellos. Entré en el camino de mi casa, el que tenía el concreto agrietado que no podía permitirme arreglar, porque cada dólar extra desaparecía en su perfecta fantasía suburbana. La luz del porche parpadeó, otra reparación que había estado posponiendo. Adentro, la casa se sentía vacía sin la risa de María, sin el calor de las reuniones familiares que nunca volverían a ocurrir. Mi teléfono sonó mientras buscaba mis llaves. El tono agudo resonando en las paredes vacías. El nombre de Isabella apareció en la pantalla, probablemente queriendo explicar por qué no era lo suficientemente bueno para las delicadas sensibilidades de sus padres. El momento perfecto. Llevaba 5 años esperando tener esta conversación. Contesté al cuarto timbre, dejándola esperar lo suficiente como para que se preguntara si contestaría. Arturo. La voz de Isabella goteaba una dulzura falsa. El mismo tono que usaba cuando me pedía que cubriera su factura del agua o los impuestos a la propiedad. He oído sobre el pequeño malentendido con Julián. ¿Malentendido? Me apoyé en el mostrador de mi cocina, todavía con el abrigo puesto. No creo que haya ningún malentendido, Isabella. Dejaste tu postura bastante clara. Mira, sé que esto parece duro, pero tienes que entender la perspectiva de mis padres. Son gente muy tradicional. Esperan un cierto ambiente durante las fiestas. Un cierto ambiente, repetí. ¿Y qué ambiente es ese? Una pausa. Podía oír el crujido de bolsas de compras de fondo, probablemente gastando dinero que debería haber ido a su pago de la hipoteca. Dinero que era mi responsabilidad, al parecer. Bueno, no están acostumbrados a tu tipo de cocina. Toda esa comida mexicana picante y la música a todo volumen. Y, francamente, Arturo, son gente educada. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte. Ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un golpe físico. 8 años mordiéndome la lengua, tragando insultos por el bien de Julián, fingiendo no notar la forma en que me miraba como si fuera una especie de empleado. Mi tipo de cocina, mi voz se mantuvo nivelada, controlada. ¿Te refieres a la comida que comiste cada domingo durante 3 años cuando el dinero escaseaba? ¿Los tamales que dijiste que te recordaban a tu abuela? Eso era diferente. Estábamos agradecidos entonces, pero ahora con mis padres, ahora con tus padres. No puedes tener al campesino mexicano avergonzándote en tu elegante mesa. La falsa dulzura se evaporó. No seas dramático, Arturo. Esto no se trata de raza. Se trata de clase. Mi padre se graduó con los más altos honores de una universidad prestigiosa. Mi madre habla 4 idiomas. Pasan el verano en una zona exclusiva de la costa. ¿Qué aportarías exactamente a la conversación de la cena? ¿Historias sobre cómo colocar azulejos? El calor inundó mi pecho, pero mantuve mi voz firme. Construí un negocio desde cero, después de que el abuelo de tu esposo muriera. He empleado a más de 50 personas. He pagado más en impuestos de lo que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Arturo. La cuna importa. La educación importa. Y,
Francamente, María entendía su lugar mejor que tú el tuyo. La línea quedó en un silencio sepulcral. Lo había cruzado. La línea que ni siquiera sabía que existía hasta que ella la pisoteó con sus tacones de diseñador. ¿Qué dijiste sobre mi esposa? Solo digo que ella sabía cómo pasar desapercibida. No creaba problemas. Entendía que algunos espacios no eran para ella. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. María tenía más clase en su dedo meñique de la que todo tu linaje poseerá jamás. Oh, por favor. Era una limpiadora que tuvo suerte. Al menos tuvo el buen sentido de guardar silencio al respecto. ¿Isabella? Mi voz bajó a un tono que no reconocí. Quiero que escuches con mucha atención. Esta conversación ha terminado. Hemos terminado de fingir que somos familia. No puedes simplemente. Hemos terminado, repetí, y colgué la llamada. Dejé el teléfono con cuidado sobre el mostrador, mis manos sorprendentemente firmes. A mi alrededor, la cocina se sentía diferente, más pequeña, pero de alguna manera más limpia, como si un peso se hubiera levantado del aire. Caminé hacia mi escritorio en la esquina. Saqué la carpeta que había estado evitando durante meses. Extractos bancarios. Papeles de la hipoteca. 5 años de transferencias automáticas que me habían desangrado mientras ellos vivían como reyes. Era hora de detener la hemorragia. Los documentos se extendían sobre la mesa de mi cocina como pruebas en la escena de un crimen. 5 años de extractos bancarios, cada uno mostrando la misma transferencia automática. $2,800 el día 15 de cada mes, desapareciendo de mi cuenta hacia la de ellos. Un rastro de papel de mi propia estupidez. Saqué mi calculadora y empecé a sumar. El primer año, $33,600. El segundo año, otros $33,600. Para el tercer año, había dejado de comprarme ropa nueva. El cuarto año, había empezado a comprar en supermercados de descuento. Este año, el quinto, había estado comiendo sándwiches sencillos para almorzar para llegar a fin de mes. $168,000, sin contar el pago inicial, sin contar las veces que había cubierto sus servicios públicos cuando la adicción a las compras de Isabella se salía de control, sin contar el techo nuevo, el jardín, los muebles que eran esenciales para su estilo de vida. Me recliné en mi silla, mirando los números hasta que se volvieron borrosos. El dinero del seguro de vida de María. Mis ahorros para la jubilación. El fondo para la universidad que habíamos iniciado para los nietos que, al parecer, nunca se me permitiría ver. Todo se había ido, invertido en una casa donde no era bienvenido para la cena de Navidad. Cogí mi teléfono. Busqué en mis contactos hasta que encontré el número de mi banco. El sistema automático me ofreció opciones en inglés y español. Qué considerado, qué complaciente con gente como yo. Servicio al cliente. Habla Jessica. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Necesito cancelar una transferencia automática, dije, con la voz más firme que había tenido en años. Por supuesto, señor, necesitaré su número de cuenta y alguna información de verificación. Recité los números, observándola teclear en segundo plano. Profesional. Eficiente. Sin juzgar por qué un hombre de 62 años cancelaba los pagos de lo que probablemente era la hipoteca de su hijo. Veo la transferencia a la que se refiere. Señor Flores. $2,800 mensuales al banco, cuenta que termina en 7423. ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esta transferencia? 5 años. Las palabras sabían amargas. ¿Y desea cancelarla con efecto inmediato? Miré alrededor de mi cocina, a los electrodomésticos anticuados que no podía permitirme reemplazar, a las paredes que necesitaban pintura, a las ventanas que dejaban entrar aire frío, porque había gastado el dinero de las mejoras de mi casa en el castillo de otra persona. Con efecto inmediato confirmé. Hecho. La transferencia ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? No dije, sorprendiéndome de lo bien que se sentía la palabra. No, eso es todo. Colgué y me senté en el repentino silencio de mi casa. Afuera, la oscuridad de diciembre se cernía sobre la ciudad. Las luces de Navidad parpadeando en las ventanas donde las familias se reunían sin condiciones, sin juicios, sin la necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del próximo mes cuadraría. Por primera vez desde que María murió.
Podía permitirme arreglar la luz de mi porche, comprar comida decente, tal vez incluso tomarme unas vacaciones. Recogí los extractos bancarios, los papeles de la hipoteca, todas las pruebas de mi generosidad. Luego caminé hacia mi chimenea. Encendí una cerilla y vi cómo 5 años de martirio se convertían en cenizas. El fuego se sentía cálido en mi cara, más cálido de lo que me había sentido en años. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, probablemente Julián queriendo disculparse, o Isabella, necesitando dinero para algo esencial como cojines nuevos. No lo miré. En cambio, me serví un vaso del buen whisky, la botella que había estado guardando para una ocasión especial que nunca parecía llegar. Esta noche se sentía lo suficientemente especial. Levanté mi vaso hacia la habitación vacía, hacia la foto de María en la repisa, hacia el hombre que solía ser y el hombre en el que me estaba convirtiendo. Feliz Navidad para mí, dije. Y lo sentí de verdad. A la mañana siguiente, el día amaneció fresco y despejado. La luz del sol de diciembre entrando a raudales por las ventanas de mi cocina mientras saboreaba mi segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad sabía mejor que el café de buena calidad que finalmente me había permitido comprar. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:47 de la mañana. El nombre de Isabella apareció en la pantalla como una etiqueta de advertencia. Arturo. Su voz llevaba ese tono familiar de impaciencia apenas disimulada. Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto internacional. Su vuelo desde la capital llega a las 2 en punto. Dejé mi taza con cuidado, observando el vapor subir hacia el techo. Isabella, ¿has olvidado nuestra conversación de ayer? Mira, sea lo que sea que haya sido eso, ahora tenemos que centrarnos en asuntos prácticos. Mis padres necesitan transporte, y tú eres el único con tiempo durante el día. El descaro era impresionante. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, esperaba que sirviera como su chofer personal. ¿Y me lo pides por qué? Porque eso es lo que hace la familia, Arturo. Se ayudan mutuamente. Su voz se agudizó con irritación. Además, seamos honestos, no eres mi rival. Eres demasiado débil para ser mi rival. Así que simplemente sube a tu camioneta y recógelos. Ahí estaba. El insulto final envuelto en una orden. ¿Qué aerolínea? Pregunté en voz baja. La Aerolínea Nacional, vuelo 447. Estarán en el carrusel de equipajes número 3. Y Arturo, esperan a alguien que pueda manejar su equipaje adecuadamente. No nos avergüences. Podía oír sus uñas tamborileando contra algo duro. Probablemente su encimera de granito, la que yo había pagado cuando decidió que el laminado no era adecuado para sus cenas. Por supuesto, dije. Me encargaré de todo. Bien. Y ponte algo decente. Quizás esa camisa azul que usaste en la graduación de Julián. Se fijan en esas cosas. La línea se cortó. Ni siquiera había dicho gracias. Me recliné en mi silla, mirando la pantalla en blanco de mi teléfono. Las 2 en punto. Vuelo 447. Carrusel de equipajes número 3. Miré el reloj de pared sobre mi fregadero. 10:52 de la mañana. Tiempo de sobra. Me serví otra taza de café. Añadí una cucharada extra de azúcar y abrí el periódico de ayer en el crucigrama que no había terminado. 7 horizontal. Gratificación aplazada. 12 letras. La respuesta me llegaría eventualmente. A las 2:15 de la tarde. Me estaba acomodando en mi sillón favorito, con una taza de té aromático recién hecho y la edición dominical del Diario de la Ciudad. El crucigrama de ayer yacía completado sobre mi mesa de centro. La gratificación aplazada había sido postergación. Mi teléfono vibró contra la superficie de madera. El nombre de Isabella de nuevo. Dejé que sonara. El sol de diciembre se inclinaba a través de las ventanas de mi sala, calentando el espacio donde había pasado tantas noches solitarias contando el coste de mi generosidad. Hoy, el silencio se sentía diferente, ganado, intencional. 2:47 de la tarde. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez, pude ver la vista previa de su mensaje. Papá, ¿dónde estás? Mis padres están. Puse el teléfono boca abajo y volví a la sección de deportes. El equipo local había perdido otra vez.
Algunas cosas nunca cambiaban. A las 3:30, mi teléfono había vibrado 6 veces. Había terminado el periódico, preparado una segunda tetera y empezado a organizar el cajón de los trastos de mi mesa de la cocina. Es increíble lo que puedes lograr cuando no estás corriendo de un lado para otro, sirviendo a personas que te consideran su botones personal. La séptima llamada llegó a las 3:45. En lugar del nombre de Isabella, vi un número desconocido. Probablemente sus padres habrían pedido prestado el teléfono de alguien en el aeropuerto. Dejé que ese también sonara. Afuera, un vecino colgaba luces de Navidad en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con la energía frenética que solo las tardes de diciembre podían traer. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie estaba varado en ninguna parte, esperando a alguien que nunca llegaría. 4:15 de la tarde. Mi teléfono empezó a sonar y no paró. Isabella, luego el número desconocido. Luego Isabella de nuevo. El zumbido se volvió constante, como una avispa furiosa atrapada contra un cristal. Caminé a mi cocina y desenchufé mi teléfono fijo de la pared. Luego apagué completamente mi teléfono móvil. Silencio perfecto. Me preparé un sándwich de queso a la plancha y calenté una lata de sopa de tomate. Comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada dólar de la compra se había ido para llegar a fin de mes mientras subsidiaba su estilo de vida. El queso se derritió perfectamente dorado. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera, el sol de invierno ya comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras en mi patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas probablemente estaban de pie en un estacionamiento del aeropuerto, discutiendo sobre la tarifa del taxi, y preguntándose cómo su sirviente personal tuvo la audacia de dejarlos tirados. El pensamiento hizo que mi sopa supiera aún mejor. A las 5 de la tarde, había cenado, cargado mi lavavajillas y estaba considerando qué película ver. Hacía años que no tenía una tarde entera para mí, sin preocuparme por llamadas de emergencia pidiendo dinero o favores de última hora. Estaba alcanzando el control remoto cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No a llamar, a golpear. El tipo de martilleo agresivo que sacudía el marco y anunciaba furia pura. Dejé mi té y caminé lentamente hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién encontraría al otro lado. Los golpes se intensificaron a medida que me acercaba a la puerta, cada uno más violento que el anterior. A través de la mirilla, pude ver 3 figuras apiñadas en mi pequeño porche, como lobos rodeando a su presa. Abrí la puerta y me encontré con la cara roja de Ricardo Vargas a centímetros de la mía. «¿Pero qué demonios te pasa?», gritó, empujándome para entrar en mi sala sin invitación. Esperamos en ese maldito aeropuerto durante más de 3 horas. Catalina lo siguió. Su cabello generalmente perfecto, despeinado, sus labios apretados en una delgada línea de puro odio. Este es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de tu edad, Arturo. Absolutamente barbárico. Isabella cerraba la comitiva, su abrigo de diseñador arrugado, su maquillaje corrido. «Nos humillaste. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Mis padres tuvieron que tomar un taxi de $40 porque decidiste fuera de mi casa». Mi voz cortó su coro de ira como una cuchilla a través de la seda. Dejaron de despotricar a mitad de la frase, sorprendidos por el acero en mi tono. «¿Perdón?». La cara de Ricardo pasó del rojo al púrpura. «No estás en posición de exigir nada aquí, amigo. No después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa», dije en voz baja, sin moverme de mi posición junto a la puerta, «y quiero que se vayan. Ahora». Catalina dio un paso adelante, su voz goteando el tipo de condescendencia que había perfeccionado durante décadas de mirar por encima del hombro a gente como yo. «Arturo, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene conexiones en toda esta ciudad. Conexiones de negocios, conexiones sociales. No puedes tratar a gente como nosotros de esta manera y esperar». «Esta fue una lección para ustedes», interrumpí, encontrando su mirada firmemente. Una lección sobre su arrogancia excesiva y su maltrato hacia las personas que consideran inferiores. La boca de Isabella se abrió de par en par. «Una lección. ¿Quién te crees que eres para enseñar algo a alguien? No eres nadie. Eres un... Soy alguien que finalmente dejó de ser su cuenta bancaria
y servicio de taxi personal. Me hice a un lado y abrí más la puerta. La lección ha terminado. Pueden irse. Ricardo apuntó con un dedo hacia mi pecho, pero no se atrevió a tocarme. No tienes idea de con quién te estás metiendo, viejo. He estado en esta ciudad más tiempo del que llevas respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacer tu vida muy, muy difícil. ¿Es eso una amenaza, señor Vargas? Es una promesa. Su voz bajó a un susurro amenazante. ¿Crees que abandonar a personas mayores en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Estás a punto de aprender cuán equivocado estás. Catalina asintió, su sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. En efecto, las acciones tienen consecuencias, Arturo, y las tuyas serán bastante públicas. Isabella agarró el brazo de su padre. Papi, vámonos. Este viejo patético no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Ricardo se volvió en el umbral. Te arrepentirás de esto, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta detrás de ellos y giré el cerrojo con un clic satisfactorio. A través de la ventana los vi subir a su coche de alquiler, todavía discutiendo entre ellos mientras se alejaban en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha que solo ahora se estaba levantando. Pero sus palabras de despedida resonaron en el repentino silencio. Consecuencias públicas, gente importante. Conexiones. Volví a mi sala y recogí mi té, todavía caliente en su taza. Por primera vez en todo este lío, sentí algo que podría haber sido preocupación, pero fue abrumado por algo mucho más fuerte. Expectación. 3 días después, estaba disfrutando de mi café matutino y hojeando el diario de la ciudad, cuando vi mi propia cara mirándome desde la página 3. El titular decía: empresario local abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta invernal. Mis manos se quedaron quietas alrededor de la taza de café. Allí estaba yo, en blanco y negro, una foto antigua del sitio web de mi empresa, probablemente de hace 5 años. Debajo, una historia que me heló la sangre y encendió mi temperamento en igual medida. Ricardo y Catalina Vargas, de visita a su hija por Navidad. Quedaron varados en el aeropuerto internacional durante más de 4 horas el domingo cuando su familiar, Arturo Flores, no se presentó para una recogida previamente acordada. La pareja, ambos en sus 50 y tantos años, esperaron a temperaturas gélidas mientras se emitía una advertencia de tormenta invernal para la región. Advertencia de tormenta invernal. Había hecho 11 grados y estaba soleado. No podíamos creer que alguien simplemente nos abandonara así, dijo Ricardo Vargas, un ejecutivo bancario jubilado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca contestó su teléfono. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro, en condiciones climáticas peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no solo es desconsiderado, es peligroso. El artículo continuaba con citas sobre mi patrón de comportamiento errático y preocupaciones sobre mi estado mental. Ricardo se había pintado a sí mismo y a Catalina como víctimas indefensas de un viejo cruel que de repente había perdido la cabeza sin provocación. Ninguna mención del rechazo para la cena de Navidad. Ningún contexto sobre las demandas de Isabella o sus años de explotación financiera. Solo yo, el villano que abandonó a pobres turistas ancianos durante una ventisca que solo existía en la imaginación de Ricardo. Dejé mi café y leí el artículo de nuevo, lentamente. Luego una tercera vez. La firma pertenecía a Patricia Morales, editora de Estilo de Vida. No reconocí el nombre, pero reconocí la estrategia. Ricardo había movido hilos, usado sus conexiones bancarias para colocar esta historia exactamente donde haría el máximo daño a mi reputación. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez desde que todo este lío comenzó, sentí un respeto a regañadientes por mis oponentes. No eran solo niñitos ricos malcriados haciendo berrinches. Eran estratégicos, calculadores. Entendían que en una ciudad pequeña, la reputación lo era todo. Un artículo de periódico bien colocado podía destruir décadas de trabajo duro. Habían declarado la guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado, mi mente ya cambiando al modo de planificación metódica que había construido mi negocio desde cero.
Esto ya no se trataba de recogidas en el aeropuerto. No se trataba de la cena de Navidad o los pagos de la hipoteca. Se trataba de ganar. Saqué mi portátil y comencé a escribir nombres en los motores de búsqueda. Ricardo Vargas, Catalina Vargas, Isabella Flores. Sus perfiles en redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades. Todo lo que tontamente habían hecho público a lo largo de los años. Si querían jugar al ajedrez, les mostraría cómo se veía un verdadero estratega. Miré mi calendario de pared. 18 de diciembre. 7 días para Navidad. 7 días para planear algo que nunca olvidarían. Pasé los siguientes 3 días viviendo en un mundo diferente. No en el mundo donde era Arturo Flores, el viejo acabado que dejaba que su familia lo pisoteara. Este era el mundo donde era Arturo Flores, empresario, pensador estratégico. Alguien que había construido algo de la nada y no iba a permitir que un montón de parásitos consentidos destruyeran lo que había trabajado 40 años para construir. Mi portátil se convirtió en el centro de mando. Los perfiles de las redes sociales llenaban las pestañas de mi navegador como cartas en un juego de altas apuestas. Ricardo Vargas, gerente jubilado del Primer Banco Nacional, miembro del Club de Campo de la ciudad, tesorero de la Asociación de Empresarios de la región. Un hombre que había pasado su carrera en puestos de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. El Instagram de Catalina pintaba una imagen perfecta de vida refinada. Almuerzos de caridad, catas de vino, fotos de vacaciones en el lago con la etiqueta Vida bendecida. Cada publicación cuidadosamente seleccionada para proyectar éxito y sofisticación. Comentarios de amigos elogiando su gusto elegante y su estilo de vida inspirador. Todo construido con el dinero de otras personas, incluido el mío. El perfil de Facebook de Isabella contaba la verdadera historia. Publicaciones sobre nuestro hermoso hogar con fotos de la cocina que yo había pagado. Registros en restaurantes caros durante los meses en que había cubierto sus facturas de servicios públicos. Una actualización de estado de la semana pasada. ¡Qué emoción por la cena de Navidad con la familia! No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades como anfitriones. Nuestras habilidades. Nuestro hogar. Nuestro éxito. El narcisismo era impresionante, pero fue el perfil de LinkedIn de Julián el que me dio la pieza final que necesitaba. Su actividad reciente mostraba una nueva conexión. Patricia Morales, editora de estilo de vida en el Diario de la Ciudad. La misma Patricia Morales, que había escrito el artículo difamatorio sobre mí. Me recliné en la silla de mi escritorio, mirando las pruebas esparcidas por mi pantalla. Estas personas habían cometido 3 errores críticos. Primero, me habían subestimado por completo. Segundo, habían hecho público su ataque, lo que significaba que yo podía hacer pública mi respuesta. Tercero, habían documentado todo su estilo de vida privilegiado en línea, creando un catálogo perfecto de hipocresía. Hice clic en el perfil de Patricia Morales, 43 años, licenciada en periodismo por una universidad estatal, 15 años en periódicos locales. Ninguna conexión previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Ricardo la había contactado en frío, probablemente a través de alguien que conocía de su red de negocios. Una búsqueda de 5 minutos en los directorios de empresas locales confirmó mi sospecha. 3 conexiones mutuas entre Ricardo y el editor de Patricia. La historia no solo había aparecido, había sido plantada cuidadosa y deliberadamente. Un trabajo de aficionados. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. No una respuesta a su ataque mediático, algo mucho mejor. Una cronología. 5 años de apoyo financiero, documentado con extractos bancarios, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa. $47,000 de mi préstamo sobre el valor neto de la vivienda. La renovación de la cocina cuando Isabella decidió que las encimeras de granito eran esenciales. $18,000 de mi tarjeta de crédito. 60 pagos mensuales de la hipoteca de $2,800 cada uno. $168,000 y contando. Más de $230,000. Más de lo que había gastado en mí mismo en la última década. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Probablemente Isabella, intentando un nuevo ángulo. Lo ignoré y seguí trabajando. Al anochecer, tenía todo organizado en una carpeta.
Un expediente lo bastante grueso como para calzar una mesa. Extractos bancarios. Recibos, fotos descargadas de sus redes sociales, presumiendo de compras que yo había financiado. Una copia impresa del artículo del periódico con mis notas escritas a mano en los márgenes, documentando cada mentira y distorsión. Miré mi calendario de pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo. No porque fuera Nochebuena, sino porque era el día perfecto para la justicia. Según los eventos de Facebook de Isabella, iban a ser anfitriones de una cena de Navidad para 12 personas. Amigos de la familia, vecinos, miembros de su círculo social, el tipo de gente que leía el diario de la ciudad y se formaba opiniones basadas en lo que veían allí. El tipo de gente que merecía saber la verdad. Cerré mi portátil y caminé hacia mi cocina, donde había dejado mi buena cámara, la que había comprado años atrás para documentar las obras de mi negocio. Era hora de ponerla a trabajar, documentando algo completamente diferente. Mañana era Nochebuena. Mañana, Ricardo Vargas y su familia iban a aprender lo que sucedía cuando le declarabas la guerra a alguien que realmente sabía cómo luchar. La mañana de Nochebuena amaneció gris y fría, el tipo de día de invierno que te hacía agradecer las casas cálidas y las reuniones familiares. Lástima que yo no sería bienvenido en ninguna de las dos, pero tenía otros planes. Dispuse mis pruebas como un abogado preparándose para un juicio. Extractos bancarios organizados por año, cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos ordenados cronológicamente, mostrando el patrón de mi apoyo a su estilo de vida. Fotos impresas de sus redes sociales. Las nuevas joyas de Isabella, sus fotos de vacaciones. Las costosas decoraciones navideñas que actualmente adornaban la casa que les había ayudado a conservar. Todo copiado 12 veces. Una para cada invitado a la cena. El artículo del periódico iba encima de cada pila. Mis notas con bolígrafo rojo, visibles en los márgenes. Mentira. Escrito junto a las citas de Ricardo sobre el clima peligroso. Falso. Al lado de la afirmación sobre mi comportamiento errático. Contexto omitido. Resaltado donde no mencionaron 5 años de apoyo financiero. Me vestí con cuidado con mi mejor traje, el azul marino que había usado en el funeral de María, planchado y listo para otro tipo de despedida. Hoy me despedía del hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche sería alguien que imponía respeto. A las 6:30 de la tarde, cargué mi maletín con los paquetes de pruebas y conduje hasta su lujoso barrio. Su casa brillaba con una luz cálida. Los coches llenaban la entrada y se alineaban en la calle. A través de las ventanas delanteras podía ver figuras moviéndose por el comedor. Isabella haciendo de anfitriona en el hogar que mi dinero les había ayudado a comprar. Aparqué al otro lado de la calle y miré mi reloj. 6:45. El momento perfecto. Lo suficientemente tarde para que todos estuvieran sentados a cenar. Lo suficientemente temprano para que todavía estuvieran en el plato principal. Sin escapatoria fácil para nadie. La puerta principal estaba sin cerrar. Por supuesto que lo estaba. A Isabella le encantaba presumir de lo seguro que era su vecindario, de cómo no necesitaban preocuparse por la seguridad, como la gente de zonas más difíciles. Entré en silencio, el aire cálido golpeándome la cara junto con los sonidos de risas y conversaciones del comedor. Y entonces Catalina dijo, «Pero cariño, así no es como hacemos las cosas en nuestra familia», seguido de más risas. Nuestra familia. Después de todo lo que habían hecho para excluirme de ella, entré en el comedor llevando mi maletín. 12 rostros se volvieron hacia mí con expresiones que iban de la sorpresa al horror. Isabella se quedó helada con su copa de vino a medio camino de sus labios. La cara de Julián se puso pálida. Ricardo y Catalina parecían haber visto un fantasma. «Buenas noches a todos», dije con calma, dejando mi maletín en su aparador de mármol. «Espero que no les importe que me una a su celebración de Navidad». Isabella fue la primera en encontrar su voz. «Arturo, esto es completamente inapropiado. Tienes que irte de inmediato». En realidad dije, abriendo mi maletín y sacando la primera pila de papeles, creo que sus invitados merecen saber quién pagó realmente por esta cena, esta casa y este estilo de vida del que han estado presumiendo. Una mujer que no reconocí, probablemente una de las amigas de caridad de Catalina,
Se inclinó con curiosidad. ¿De qué está hablando, Isabella? Está teniendo algún tipo de episodio, dijo Isabella rápidamente. Julián, llama a alguien, pero yo ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, colocando un paquete de documentos frente a cada invitado. Aquí están los registros bancarios, dije de forma conversacional. 5 años de apoyo financiero. $168,000 solo en pagos de hipoteca, más el pago inicial, renovaciones, muebles, electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La habitación quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles mientras 12 personas comenzaban a examinar las pruebas. Observé cómo sus rostros cambiaban a medida que asimilaban los números, las fechas, la prueba innegable de mi generosidad y su engaño. Esto es. Comenzó un hombre, luego se detuvo, mirando un extracto bancario. Indignante terminó la mujer frente a él. Isabella, ¿por qué no nos dijiste nada de esto? La perfecta compostura de Isabella se estaba resquebrajando. Es más complicado de lo que parece. Arturo se ofreció a ayudarnos. Nunca se lo pedimos. En realidad interrumpí. Sacando el artículo del periódico, hablemos de lo que sí pidieron y de lo que le dijeron a los medios sobre mí. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Coloqué copias del artículo del periódico sobre la mesa, observando cómo los invitados a la cena reconocían mi foto de la historia poco halagadora que se había publicado 3 días antes. Ahora dije, mi voz resonando claramente en el repentino silencio. Hablemos de los verdaderos manipuladores en esta familia. El rostro de Ricardo había pasado del rojo al ceniciento. Catalina se sentó rígida en su silla, su copa de vino olvidada en su mano. El señor Vargas aquí usó sus conexiones bancarias para plantar esta historia, continué, golpeando el periódico. Fíjense en cómo se me retrata como inestable y peligroso, abandonando a pobres ancianos en un clima helado. Un hombre de pelo cano con un suéter caro levantó la vista del artículo. Ricardo, ¿qué es esto? El clima era de 11 grados y soleado, dije antes de que Ricardo pudiera responder. Y no eran turistas varados. Eran los padres de Isabella, que venían a la cena de Navidad de la que me habían prohibido asistir porque no era lo suficientemente bueno para su compañía. Catalina finalmente encontró su voz. Eso no es. Nunca dijimos. Nunca dijeron qué, Catalina. Saqué mi teléfono, donde había capturado varias publicaciones de las redes sociales de Isabella. ¿Que era demasiado vulgar para sus padres? ¿Que mi comida mexicana y mi conversación de clase trabajadora los avergonzarían delante de sus amigos educados? La mujer que había identificado como una de las amigas de caridad de Catalina se movió incómoda. Catalina, seguramente no, está tergiversando todo, bramó Ricardo, pero su voz carecía de convicción. Este hombre tiene serios problemas de salud mental. El estrés del envejecimiento, problemas financieros. ¿Problemas financieros? Casi me río. Señor Vargas, he estado manteniendo a su hija y a mi yerno con casi $3,000 al mes durante 5 años. Los únicos problemas financieros aquí son los que están a punto de tener ustedes. Me volví para dirigirme a toda la table. Estas personas me han quitado más de $200,000 mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi hijo en mi contra. Me han prohibido las reuniones familiares y, cuando finalmente me defendí, intentaron destruir mi reputación en el periódico. Julián habló por primera vez, su voz apenas un susurro. Papá, yo no sabía lo del periódico. Tu esposa lo sabía, dije en voz baja. Y sus padres lo orquestaron. Me convirtieron en un villano por negarme a ser su cajero automático y chofer personal. La dinámica social en la habitación estaba cambiando como placas tectónicas. Podía verlo en los rostros de los invitados. La comprensión gradual de que todo lo que les habían contado sobre los generosos anfitriones de esta noche estaba construido sobre mentiras. Esto es inconcebible, dijo una anciana con perlas, mirando los extractos bancarios. Ricardo, ¿cómo pudiste permitir que tu hija se aprovechara de la generosidad de este hombre y luego atacarlo públicamente cuando dejó de consentirla? La fachada cuidadosamente mantenida de Ricardo se estaba desmoronando. No entienden la situación completa. Entiendo perfectamente, interrumpió la mujer. Este hombre ha estado manteniendo a su familia económicamente mientras ustedes lo trataban como a un sirviente. Y cuando finalmente dijo que no, intentaron arruinar su reputación. La voz de Catalina salió estrangulada.
Nos abandonó en el aeropuerto, después de que me dijeran que no era bienvenido en la cena de Navidad porque mi presencia sería inapropiada para sus padres, dije con calma. Después de 5 años pagando sus cuentas mientras ustedes me menospreciaban por mi origen y mi nivel de educación. El silencio era ensordecedor. 12 personas mirando a Ricardo y Catalina con expresiones que iban desde el asco hasta la vergüenza por haberse asociado con ellos. Isabella hizo un último intento desesperado por controlar la narrativa. Por favor, todos. Este es un asunto familiar que se ha salido de control. No dije con firmeza. Esto dejó de ser un asunto familiar cuando lo hicieron público, cuando usaron el periódico para atacar mi persona, cuando decidieron que mi reputación era un daño colateral aceptable para su orgullo. Miré alrededor de la mesa a los rostros que no reconocía, pero que ahora sabían exactamente quién era yo. Quería que todos supieran la verdad antes de que vuelvan a leer sobre Arturo Flores en el periódico, porque volverán a leer sobre mí. Pero la próxima vez será la historia real. Cerré mi maletín y me ajusté la corbata. Disfruten del resto de su cena. Es la última que pagaré. Mientras caminaba hacia la puerta, pude oír cómo comenzaba la erupción detrás de mí. Voces levantadas en acusación, preguntas exigiendo respuestas, el sonido de una fachada social cuidadosamente construida desmoronándose. Fue la música navideña más hermosa que jamás había oído. La carta llegó un martes por la mañana en marzo, entregada por correo certificado con el peso de las consecuencias legales detrás de cada palabra. Firmé por ella en mi puerta principal, notando cómo el aire de primavera olía a nuevo crecimiento y posibilidad en lugar de la desesperación invernal que había marcado aquellos oscuros días de diciembre. Aviso de impago, decía el sobre. Última demanda de pago. Dentro, 3 meses de pagos de hipoteca impagados habían alcanzado a Julián e Isabella como un tsunami de realidad. $8,400 en atrasos, 14 días para poner la cuenta al día, o enfrentar procedimientos de ejecución hipotecaria en la casa que les había ayudado a comprar. Dejé la carta a un lado y volví a mi café, leyéndola como se leerían noticias sobre el clima lejano. Interesante, pero ya no era mi problema. Mi teléfono había estado sonando durante semanas con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabella bloqueado después del primer mensaje de voz histérico. Ricardo y Catalina, cuya posición social en la ciudad se había evaporado como la niebla matutina después de la humillación de su cena de Navidad. Incluso Julián, cuyas llamadas había estado ignorando por una mezcla de ira y curiosidad sobre cuánto tiempo le tomaría tragarse su orgullo. La respuesta, al parecer, fue de 97 días. Llamó a mi puerta ese jueves por la noche. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que me había excluido de la cena de Navidad, sino alguien que parecía haber envejecido una década en 3 meses. Ojeras oscuras bajo sus ojos, su traje caro arrugado, el olor a desesperación pegado a él como un perfume barato. Papá, dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. Me hice a un lado para dejarlo entrar, notando cómo miraba mi casa como si la viera por primera vez. Los muebles nuevos que había comprado con mi primer sueldo libre de hipotecas, la pintura fresca en paredes que no se habían actualizado en 8 años, porque cada dólar extra se había ido a su estilo de vida. Las reparaciones que finalmente había podido permitirme ahora, que no subsidiaba el sueño de otra persona. Bonito lugar, dijo en voz baja. Es lo que sucede cuando gastas el dinero en ti mismo en lugar de en personas que no lo aprecian, respondí, acomodándome en mi nuevo sillón reclinable. ¿Café? Negó con la cabeza, sentándose en el borde de mi sofá como si tuviera miedo de ponerse cómodo. Papá, necesito que sepas cuánto lo siento por todo. La cena de Navidad, el artículo del periódico, la forma en que Isabella, la forma en que te tratamos. Continúa. No sabía que Ricardo había plantado esa historia. Te lo juro. Cuando me enteré, se pasó las manos por el pelo. Por Dios, papá. Las cosas que decían de ti a tus espaldas, la forma en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá. Mi mandíbula se tensó al mencionar a María, pero mantuve mi voz nivelada. ¿Y qué decían exactamente de tu madre? Que ella conocía su lugar mejor que tú el tuyo. Que entendía, los límites. No pudo mirarme a los ojos. Debería haberte defendido. Debería haberme enfrentado a ellos hace años. Si dije simplemente, deberías haberlo hecho.
Nos sentamos en silencio por un largo momento. El peso de 5 años de errores llenando el espacio entre nosotros. Afuera, podía oír a mi vecino cortar el césped. Los sonidos normales de una tarde de jueves normal en un vecindario normal, donde los hijos no excluyen a sus padres de la cena de Navidad. La casa está en ejecución hipotecaria, dijo Julián finalmente. Lo sé, no podemos hacer los pagos sin... Se detuvo, pareciendo darse cuenta de cómo sonaba eso. Sin mi ayuda terminé. Sin el dinero que enviaba cada mes mientras dejabas que la familia de tu esposa me tratara como basura. Sé cómo se ve, Julián. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara. ¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años? Asintió miserablemente. Isabella lo calculó después de Navidad. Los pagos de la hipoteca, el pago inicial, todo lo demás. Más de $200,000. $237,468, corregí. Sé la cantidad exacta porque finalmente hice algo que debería haber hecho hace años. Lo sumé. Su rostro se descompuso. Papá, lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se ha ido. Pero más importante, esos años se han ido. 5 años en los que podría haber estado construyendo una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa. Lo sé ahora. Me miró con algo que podría haber sido esperanza. Pero tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez haya una manera de... ¿Me estás pidiendo que reanude los pagos de la hipoteca? La esperanza murió en sus ojos. Vamos a perderlo todo, papá. La casa, el respeto de Isabella por mí, la aprobación de sus padres. No sé qué haré. Lo resolverás, dije. No sin amabilidad. De la misma manera que yo resolví cómo vivir sin un hijo que me respetara. De la misma manera que aprendí a pasar la Navidad, solo mientras tú celebrabas con personas que pensaban que yo era inferior a ellos. Comenzó a llorar entonces, en silencio, como un hombre que se ha quedado sin otras opciones. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos por encima de ti y ahora te he perdido para siempre. Lo observé por un largo momento. A este hombre que había criado, amado y por el que me había sacrificado, que había dejado que la familia de su esposa lo convenciera de que su padre no era lo suficientemente bueno para su compañía. Julián, dije finalmente, no me perdiste, me regalaste. Hay una diferencia. Se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Alguna forma de que puedas perdonarme? Te perdoné hace meses, dije. Y lo sentí de verdad. Pero el perdón no significa volver a cómo eran las cosas. No significa fingir que esto no sucedió, o que voy a reanudar el pago de un estilo de vida que venía con la condición de que estuviera agradecido por migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa? Me levanté y caminé hacia mi repisa, donde la foto de María estaba junto a una nueva foto. Yo con Rosa y su familia en la cena de Pascua. La primera fiesta que había pasado con gente que realmente me quería allí. Significa que si quieres una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en lugar de exigir que me lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es conveniente. Me volví hacia él. Y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, cualquiera, intente excluirme de las reuniones familiares, recordarás quién actúa realmente como familia. Asintió lentamente, entendiendo quizás por primera vez que el respeto no era algo que se pudiera dar por sentado. ¿La casa? Preguntó en voz baja. Ya no es mi problema. Me senté de nuevo, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Julián. Resuélvelo como lo hacen los hombres adultos. Consigue un trabajo que pague lo suficiente para cubrir tus facturas. Vende la casa y compra algo que puedas pagar. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y de esperar que otras personas subsidien tus elecciones. Se levantó lentamente, con los hombros rectos por primera vez desde que había llegado. Tienes razón en todo, lo sé. Caminó hacia la puerta. Luego se volvió. Papá, por si sirve de algo, verte defenderte en la cena de Navidad. Estaba orgulloso de ti, avergonzado y enojado, pero orgulloso también. Bien, dije. Quizás todavía haya esperanza para ti. Después de que se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí a mi porche trasero. La primavera estaba llegando a la ciudad.
Los árboles comenzaban a brotar. El aire se calentaba con promesas. En 4 meses, cumpliría 63 años. María se había ido hacía 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años siendo un felpudo para personas que no apreciaban el sacrificio. No planeaba desperdiciar más. Mi teléfono vibró con un mensaje de Rosa. ¿Cena el domingo? Los niños quieren mostrarte sus proyectos escolares. Sonreí y respondí. No me lo perdería. La familia de verdad, resultó. Era algo que encontrabas con personas que realmente te querían allí. Todo lo demás era solo un teatro caro. Y ya había terminado de comprar entradas para espectáculos donde no era bienvenido en el escenario. El whisky sabía a libertad, y el futuro parecía exactamente tan brillante como yo estuviera dispuesto a hacerlo.